Hola, XP Travelers. El día de hoy, que es 30 de octubre de 2023, estamos en la entrada del hermoso Parque Xcaret porque venimos al famoso Festival de Vida y Muerte, que en esta ocasión ya estamos en la 17ª edición. Lo hemos cubierto desde hace muchos años y siempre ha sido muy hermoso. Entonces estamos muy emocionados de lo que vamos a ver ahora. Querétaro será el estado invitado y pues vemos que ya están acomodando las flores de cempasúchil y empieza a oler a incienso. Entonces vamos a ver qué encontramos. ¿Nos acompañas? Votemos, por favor. Una, dos, tres. Aplausos, celebremos con un gran aplauso. Se inaugura oficialmente la 17ª edición de este Festival de Tradiciones de Vida y Muerte. Malop uchiniking titalakiles yumbotik tites uchik atalawiles bis umetale uch bemeyawa yumbotik sang teu skaret tu pait anten katakon segerte emeyaho yosa mautubla tumeng wama taks wakutub salemeyaha kas tula kamako ko kupat kumetko Sibati am tupisang aminu tata wa aminu mama kusut lode balchay kusut lode kehi kitami chik yete kuts kubino ulobito ichkol nal ku kinsalo kas labet ke makabe tutub sale ucho mea kayu mech kekano sansa manuk intowa beka sa siksipi asi plonto Amin Jesus. Tukawa yumbil, tukawa membil, tukawa kilich pisang. Kubit nunoholo kapalyos, ete santo pisano. Tus taksa upe kaha upe meya. Hach yumbotik. Una cosa que nos encanta del Festival de Vida y Muerte de Xcaret es que siempre han buscado demostrar las auténticas tradiciones y por eso traen a los artesanos que hacen estas maravillas en todo México, como en este caso es el estado de Querétaro, y pues hay mucha artesanía y gastronomía de tan maravilloso lugar como es Querétaro. Pero para dar testimonio de lo que advierto, podéis apreciar aquel fondo. Ese puente, conocido como el Puente Colorado. Cueva del Diablo. Aquella cueva que se encuentra hacia el fondo. Aquella cueva en donde se ve aquella gallina que comienza a meterse sobre la cueva. Y algunos curiosos intentan y se acercan a él.
Next Big Travelers. Cuando vengas a Xcaret, sea de día o de noche en un festival, no dejes de venir a conocer el cementerio. Este cementerio que fue construido para hacer homenaje a los cementerios de México. Y vas a encontrar estas tumbas, realmente no hay gente aquí enterrada, son como alegorías de las tumbas que puedes encontrar en nuestro país. Algunas son muy chuscas, son muy graciosas, todas son muy ingeniosas. Entonces, cuando vengas a Xcaret, date un tiempo para venirlo a ver, y más en el Festival de Vida y Muerte, el Día de Muertos, que es todavía más emotivo el venir a conocerlo. Entonces, pues acá nos vemos en Xcaret. Vamos a continuar.